y por supuesto que convertirse en una plataforma de integración económica y comercial proyectada al mundo y en especial hacia el Asia-Pacífico. Ustedes recordarán que aquí pues fue la sede de la PEC y pues la Alianza del Pacífico tuvo una posición conjunta frente a la PEC y se volvió además muy atractivo porque, miren, México es el país de economía, ahora ya les voy a dar algunos datos de las economías de los países, pero la economía mexicana es la más grande de los países de la Alianza del Pacífico. Pues también somos los que tenemos más población, nosotros somos más de 120 millones de mexicanos, así es que digamos que tenemos, vamos a ver qué dice el censo el domingo, pero más o menos como Perú tiene como la cuarta parte de la población mexicana, así es que pues, es normal que sea la economía con más población, la economía más grande. Entonces, pues México puede ser un país atractivo, pero lo es mucho más atractivo si va al lado de Perú, al lado de Colombia y al lado de Chile. Eso vuelve, todos juntos somos la octava economía del mundo y eso es un tema muy importante. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Hablemos de algunos datos sobre la libre circulación de bienes y servicios. En primer lugar, lo que se hizo fue pues, un acuerdo de la Alianza del Pacífico. Se hizo un tratado para crear la Alianza del Pacífico y finalmente, después de todas las deliberaciones en los diferentes congresos de los 4 países, incluso en la Corte Constitucional de Colombia, que ellos tienen que mandar siempre antes de autorizar un tratado, tienen que mandarlo a que lo revise la Corte Constitucional. Es una cosa específica de ese país y pues todos la respetamos. El caso es que se hizo el acuerdo de la Alianza del Pacífico. Y cuando se hizo el acuerdo de la Alianza del Pacífico, ya estaban las negociaciones del protocolo comercial de la Alianza del Pacífico. Yo tuve la oportunidad de estar en alguna reunión de nuestros ministros y equipos de comercio en Cancún, viendo el desarrollo de las negociaciones. Y créanme ustedes que son negociaciones súper complejas y yo decía qué bueno que somos amigos, porque qué tal si no lo fuéramos, no eran unas discusiones así terribles. Me acuerdo que el tema de los medicamentos, el tema de los cosméticos eran sumamente complejos y se logró una negociación muy exitosa del 92% del universo arancelario. Quedó ese 92%, que ahí lo encuentran en azul, es 0 aranceles. Entonces es un acuerdo muy moderno. Nosotros en el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte no tenemos este nivel de integración, de intercambio. O sea, no es tan profundo como este acuerdo que hicimos. Y además nos sirvió este protocolo comercial para tener una posición común frente al TPP famoso que el presidente de Estados Unidos prácticamente lo tiró cuando dijo que su país, cuando tomó posesión y dijo que su país no iba a firmar el TPP. Y ahí hay una cláusula en el TPP donde dice que tiene que tener el 75% de la aprobación de todas las economías. Y la economía de Estados Unidos es más del 25%. Entonces Estados Unidos estaba con esto derrumbando el TPP. Ahora está ahí unas negociaciones en el sentido de hacer un TPP Plus y sin Estados Unidos. Si no quieren entrar, pues nadie los va a obligar. Así es que, en fin,
Y el 8% restante del protocolo comercial del universo arancelario que establece el protocolo comercial de la Alianza del Pacífico se va a liberar en diferentes periodos hasta el 2030. Básicamente está metida el azúcar ahí. Todos los países, salvo Chile, o sea, Colombia, Perú y México son los productores de azúcar, y ahí hubo necesidad de encontrar espacio y tiempo para que pues esa parte de la producción se pueda adaptar a un convenio de este tipo y no afecte a los productores directamente. Aquí verán unos datos sobre la inversión extranjera directa en los países de la Alianza del Pacífico. Son porcentajes, pues ahí pueden ver que Perú está un poco más rezagado con datos del 2016, pero que ese rezago corresponde a una cuestión bien interesante, que acá miden la inversión extranjera de una manera diferente a la que se mide en otros lugares, y por eso parece más baja. Tendrán que, estamos en conversaciones con las autoridades pues, para medir la inversión extranjera, y se los digo porque lo sé muy bien, porque si ustedes ven las cifras en internet del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, verán que pues hay la inversión mexicana creo que llega a los 1.500 millones de dólares. Entonces a nosotros nos sorprende mucho porque, por ejemplo, Claro, la de los celulares, a lo mejor yo estoy seguro que más o menos la mitad de aquí trae un Claro, y resulta que pues esa sola empresa son más de 3.500 millones de dólares. Entonces pues no teníamos ahora sí que muy claro qué es lo que estaba sucediendo. Y también si ven Southern Copper, que es en México se conoce como Grupo México, pues tiene dos minas que a mí me dicen sus directivos tienen un valor de 9.000 millones de dólares. Así es que por eso aparecen las cifras de inversión muy bajas acá en Perú. Por supuesto que esas inversiones no son del 2016, ya vienen de más atrás, y en el 2016 hicieron ellos algunas inversiones que se miden en cientos de millones y no en miles de millones de dólares, pero que están presentes. Todos estamos platicando pues para sincerar las cifras de inversión de los países de la Alianza del Pacífico. La siguiente, por favor. Además del libre comercio y de todas las condiciones que se dan, está también el tema de la libre circulación de capitales. Colombia, Perú y Chile habían fundado el MILA. México no era parte del MILA, y primero hubo un acuerdo en el 2014 de cooperación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México con el MILA, y ahí hubo un primer acercamiento. Después se permitió la compra y venta de acciones entre el MILA y la Bolsa Mexicana de Valores. Después, en 2015, se empezaron a hacer las primeras ofertas públicas iniciales. En el segundo semestre de ese año, la compra de deuda, y finalmente se espera que en el próximo año se inicie el pasaporte de fondos de inversión. ¿Esto qué significa? Pues que ya van a poder participar los empresarios peruanos, colombianos y chilenos en la Bolsa Mexicana de Valores,
y los mexicanos podrán participar en el MIR. La siguiente, por favor. A 6 años de la Alianza del Pacífico, respecto a la libre circulación de capitales, pues ya estamos pensando en una integración financiera pues, de gran importancia, es decir, donde habrá lo que le llaman pasaportes de fondos, la participación de los fondos de pensiones, las inversiones de los fondos de pensiones. Aquí es muy común, y lo he escuchado, por ejemplo, que hay fondos de pensiones chilenos que están invirtiendo y que están participando acá en Perú, y viceversa. Y ahora lo van a poder hacer en México, y también los mexicanos lo vamos a poder hacer acá. También estamos hablando de una homologación tributaria para las inversiones. No es que vamos a cobrar el mismo impuesto sobre la renta o el mismo IVA, sino vamos solamente para las inversiones de fondos de pensiones. Es decir, una homologación de tal manera de que pues, sea tan benéfico, o sea, por los impuestos sea tan benéfico invertir aquí o en Chile o en Colombia o en el mismo México. ¿Qué tiene de importante esto? Pues que esto ayuda a que haya menos turbulencias financieras, y ayuda a los países, les da una herramienta a los países y a aquellos que invierten en títulos en las bolsas de valores, y por supuesto los fondos de pensión, que son tan importantes para asegurar pues la jubilación y el retiro de la gente, pues los hace más resistentes a las turbulencias financieras. Acá en el Perú, ustedes son muy jóvenes, pero yo me acuerdo que se hablaba de unos niveles de inflación impresionantes. Había una hiperinflación en el México de los años 80, finales de los años 80, pues tuvimos 150% de inflación anual, en 1988 para ser específicos. Entonces, pues la verdad es que gracias al manejo financiero de varias cosas, pues ya estas épocas de tener tasas de inflación superiores a un dígito, pues parecerían cosas de la historia, y es un enorme beneficio, porque ustedes se pueden imaginar que salir de aquí, comprar una cosa y al día siguiente esa misma cosa cueste más, y al día siguiente cueste más. O sea, no hay economía que aguante, no hay economía familiar que pueda aguantar este tipo de cosas. Y bueno, pues este tipo de situaciones ayuda a enfrentar con más recursos las problemáticas financieras que están en los países. También se habla del manejo de riesgo catastrófico. Esto todavía no comienza, pero estamos creando un fondo en la parte de cooperación para un tema de riesgo catastrófico, que entre otras cosas, miren, ahora que hubo el terremoto en México, pues la ayuda, la gente quiere ayudar, pero por ejemplo acá nos hablaban a la embajada mucha gente y nos decía, queremos donarles víveres, y nosotros les decíamos, no podemos mandarlos porque no tenemos con qué mandarlos. Finalmente logramos con Aeroméxico que se enviaran medicamentos, y era una cosa específica. Bueno, este fondo de riesgo catastrófico lo que puede ayudar es a atender este tipo de situaciones de manera inmediata. Eso es en la parte de cooperación, pero también puede ayudar a dar certeza y a apoyar a los países en situaciones de emergencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, con las islas del Caribe,
manejo de riesgo catastrófico. Y pues allí pasan los huracanes. Y el último que pasó por las islas del Caribe, se llevaron el 60% de las casas de una de las islas pequeñas. Me parece que de Antigua y Barbuda. Entonces, este tipo de riesgo catastrófico, pues, para este tipo de países es fundamental. Y nosotros en México pues recibimos los huracanes también, además de los sismos. Acá vienen los huaicos y toda esta cuestión del niño costero. Y en Colombia es igual y en Chile es igual. Así es que este tipo de cosas puede ayudar a eso. Luego, atender este tipo de situaciones y a dar condiciones financieras adecuadas para atender las situaciones de contingencia. También tenemos inversión en infraestructura, ahí crear fondos de viabilidad de infraestructura y la identificación de mejores prácticas para la preparación y presentación de proyectos de infraestructura y hacer una primera feria de infraestructura de la Alianza del Pacífico. Ahora con la situación que nos ha pasado con las empresas brasileñas, no solo en Perú, también en Colombia, en Chile y en México, por no hablar de otros países, pues ha causado todo un cisma en este tema. Y hay empresas de nuestros países que están interesadas en participar en proyectos de infraestructura en los diferentes países. Yo la semana pasada tuve aquí la visita de una empresa constructora mexicana muy grande que tiene pues, el mayor interés de participar en obras de infraestructura. Hablan y es muy curioso, ¿no? Porque hablan de obras menores, pero cuando uno les pregunta cuánto es lo menos, hablan de $50 millones, ¿no? Entonces dicen, ¿cuánto es menor? ¿No? Sí, pero en fin. También está el tema de comercio de servicios, y ahí hay que identificar las barreras tributarias para el comercio de servicios. ¿Por qué? Porque no hay no es un producto físico a veces. No sé, por ejemplo, una señal, el uso del satélite, la señal, pues es un servicio que no es tangible. Entonces ahí hay que ver cómo es que se pagan los tributos y en fin, hacer todo un trabajo de ahí que nos permitirá una mayor integración y una mayor pues, capacidad de utilizar nuestros propios recursos de los miembros de la Alianza del Pacífico. Y también pues está la idea de crear un grupo ad hoc sobre política tributaria. Pasemos a la siguiente. La libre circulación de personas es un tema bien interesante porque, miren, yo fui cónsul en Colombia y pues yo tenía filas en el consulado, en la sección consular de Nueva México en Colombia, tenía filas de colombianos diariamente que eran de 160 personas para pedir visa. Era una pesadilla, así. Porque pues, ya se imaginarán ustedes que uno no sabe, es muy difícil saber si una persona le miente a uno o no. Había 1000 historias, 1000 cosas. Entonces, de pronto, por ejemplo, pues había gente que llegaba y decía, quiero conocer la catedral de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces yo decía, ay caray, yo estoy en Ciudad Juárez, en una catedral. Entonces, ¿qué pasó? En fin, ese tipo de cosas había, y había otros que querían ir a, no sé, ¿no? A conocer los charros de Jalisco, y decían, ¿y dónde están los charros? Ya los charros son los de las películas, ¿no?
En fin, ese tipo de cosas había y me divertía mucho, pero era complejo, ¿no? El caso es que cuando entró la Alianza del Pacífico, México decidió eliminar la visa a los peruanos y a los colombianos. Los chilenos ya no necesitaban visa para México. Y entonces, pues ahí ustedes van a ver el crecimiento exponencial de visitantes. Ahí en la tabla que está ahí en la vista de ustedes, pues podrán ver que, por ejemplo, Colombia, de países de la Alianza del Pacífico, en 2012 recibía 216,000 chilenos, mexicanos o peruanos, y ahora recibe 240,000. Chile recibía 456,000 y ahora hay 567,000. Y México, fíjense ustedes, en 2012 recibió 342,000 nacionales de la Alianza del Pacífico, y el año pasado recibió casi 700,000. O sea, fue un crecimiento del 104%. Y fíjense que ¿cuál es el país que más recibe visitantes de países de la Alianza del Pacífico? Es Perú. Perú recibía 992,000 en 2012 por 1,333,000 en 2016. Entonces, pero el crecimiento no es tan alto como el que tiene México, ¿no? Así es que, pues, sí ha crecido. Yo les puedo decir que de manera bilateral, el año pasado fueron a México casi 170,000 peruanos, y mexicanos vinieron alrededor de 90,000. Y Perú ya se convirtió en el 10º país que envía gente a México a hacer turismo. Y México es el 8º país que recibe más turistas en el mundo. Nosotros recibimos 35 millones de turistas al año, lo que quiere decir que pues ya Perú es un país que ya para nosotros es muy importante. Por ejemplo, tenemos 8 vuelos diarios entre Perú y México, 6 entre Lima y la Ciudad de México y 2 más entre Lima y Cancún. Y hay más líneas aéreas o más vuelos que quieren hacer las líneas aéreas que ya están presentes acá, ¿no? Entonces, yo tan solo en los casi 3 años que llevo aquí, pues he aumentado en 3. Cuando yo llegué eran 5 y ahora son 8. Así es que va creciendo el tema del turismo, ¿no? Y el turismo da mucho trabajo, es un enorme potencial. Y déjenme decirles, yo he vivido en 8 países, de los cuales 7 son latinoamericanos, y en Estados Unidos. Y este es el país que le dio más potencial turístico de los que he vivido. Así es que aquí tienen un enorme potencial, y está en la mano de ustedes pues crear las condiciones para que vengan más turistas de todos lados. También, si empezamos a medir los turistas de otras regiones, miren, a mí me toca ir de vez en cuando al aeropuerto, esperar funcionarios de México que vienen, y me toca estar parado ahí en la zona donde llegan donde llega toda la gente antes de migración. Y resulta que el otro día vi un vuelo lleno de pura gente de ojos rasgados, ¿no? Y venían de México, y eran chinos que habían ido a México primero y ahora venían a Perú. Y entonces es el trabajo que estamos haciendo para atraer de otras regiones del mundo. Porque si ustedes van a Europa, pues no solo van a visitar un país. Si van a Asia, tampoco solamente van a visitar un país. Les interesa visitar varios. Bueno, también a ellos, a los asiáticos, les interesa visitar más países, no solo uno, sino más países. Y ahí es donde tenemos que trabajar y colaborar en esto. Pasamos a la siguiente lámina.
Acá está el tema de los programas de vacaciones, de trabajo. Ahí estas son para los jóvenes. Si bien es un número todavía reducido, pero es reducido porque se conoce poco. Tenemos todo un mecanismo de movilidad estudiantil en la Alianza del Pacífico. En este momento, no a través de estas visas, sino a través del esquema de movilidad estudiantil, llevamos ya 1.400 becarios de los 4 países, en los 4 países de la Alianza del Pacífico. Es muy común que, por ejemplo, ahorita hay un grupo me parece de 8 mexicanos aquí, que están haciendo un trabajo bien interesante. Son estudiantes como ustedes, yo los veo a ustedes y son igual de las mismas edades. Están haciendo un estudio sobre el tránsito en la ciudad de Lima, están levantando encuestas, están haciendo una serie de cosas, pues porque si algo nos hace comunes es el tránsito en la Ciudad de México y el tránsito de Lima. Ahora, también el de Bogotá está difícil y el de Santiago también, así es que tampoco están exentos los otros 2 países de esta problemática, y hay otros lugares en América Latina donde aún es peor que los nuestros. En fin, el caso es que hay todo un tema de movilidad estudiantil y yo los invito a que revisen eso, porque ¿cuál es la idea de esto? Pues de conocernos profundamente. Yo les aseguro que si ustedes van a estudiar a otro lugar, aunque sea un semestre, estoy seguro que toda su vida se van a acordar de eso, toda su vida van a tener presente eso, y va a ser una experiencia única. Así es que yo los invito a que revisen en el Ministerio de Educación, donde está todo el tema del PRONAVEC, porque ahí es donde está todo el tema de la Alianza del Pacífico, de las becas de la Alianza del Pacífico. Y pues quién quita y se van a México, los que están estudiando turismo, pues ahí está Cancún, y la verdad, y les vamos a dar chance de trabajar, de que no solo sea una cuestión de ir a estudiar y meterse en la escuela, sino también ver en la práctica cómo funciona esto y que reciban un salario. No nos van a quitar el empleo a los mexicanos, no estamos en ese rollo. Así. Entonces, se los digo pues sí, con toda amplitud, porque sí pueden ir, o vayan a Colombia. Colombia es un país maravilloso y también tiene cosas interesantes. Y a mí, por ejemplo, me interesa que vengan mexicanos a ver cómo funciona el tema de la gastronomía acá, o cómo funciona el tema de los vinos en Chile. Y hay un montón de cosas, o sea que sí vale la pena hacer todo este tema de intercambio, porque podemos hacer muchas cosas juntos. Y esa es la integración profunda que queremos. O sea, ustedes son el futuro de esto. Entonces, si ustedes entran a estos esquemas de integración, pues van a tener en la cabeza pues, más cerca a países como México, como Colombia y como Chile. Pasemos a la siguiente lámina. También otro aspecto de la Alianza del Pacífico es tener oficinas conjuntas en algunos lugares, porque créanme que mucha gente tiene mitos sobre las embajadas, así que son lugares donde hay espías, o donde hay o donde nos las pasamos en los hoteles y todas estas cosas, ¿no? Primero que les diría yo que lo que más me molesta a mí de mi trabajo es especialmente ir a los hoteles, porque pues, uno siempre ve a la misma gente y estas cosas, aunque uno de pronto intercambia opiniones con los colegas o con alguna persona pues alguna personalidad del país, pues sobre algunos temas, y de pronto hasta pueden normar ahí alguna cosa como para que unas empresas se contacten con otras y hagan negocios y estas cosas. Entonces,
Sin embargo, eso de los cócteles es sí medio aburrido, no se los recomiendo. El caso es que, pues acá nosotros damos atención a temas importantes como es la protección de nuestros nacionales. Entonces, por ejemplo, nosotros, nuestra cónsul, pues se va a ver a los mexicanos que están detenidos acá, y va y los visita, y es el único contacto que tienen a veces, o el único intermediario que tienen a veces con sus familiares. Entonces hay todo un tema familiar importante, y también pues nos ayuda, por ejemplo, a, digamos, a rescatar de pronto a los niños que son sujetos a cosas horrorosas como es la trata o cosas de este tipo. Entonces, eso, hay un trabajo ahí consular muy importante de protección. Hay otro trabajo de promoción económica. Ahí hacemos pues nuestras funciones respecto de apoyar a las empresas de nuestros países, pues para que hagan negocios con los locales. Y está la parte de cooperación y la parte cultural, etc. Bueno, pues eso puede costar mucho dinero. Y entonces a veces las relaciones con los países, uno dice, bueno, pues hay que pensarla si realmente abrimos una embajada en X lugar o no. Pero si la abrimos de manera conjunta y compartimos los gastos, pues entonces ya se vuelve más atractivo y más viable abrir una embajada en algún lugar. Y entonces ahí están los ejemplos. Por ejemplo, tenemos una representación comercial, los 4 países, en Turquía. Y ustedes dirán, pues Turquía, ¿y por qué Turquía? No? Pues resulta que por Turquía pues tiene una economía bastante sólida, bastante importante, y vale la pena tener una promoción comercial ahí de manera conjunta. Además, esa oficina comercial no está en la capital, no está en Ankara, sino está en Estambul. Y la sede es la oficina que tenía Colombia ahí, y luego, bueno, pues en Marruecos, Chile y Colombia tienen algo conjunto. En Ghana también estamos los 4 países. En Vietnam, Colombia y Perú, en Argelia, Chile y Colombia. Nosotros tenemos también embajada en Argelia, igual que en Vietnam. Entre la OCDE, Chile y Colombia, y esperamos que pronto Perú tenga una oficina de la OCDE, porque realmente sí les conviene estar ahí en la OCDE, y si México puede ayudarles, lo va a hacer, para que hemos estado trabajando mucho con Perú para que Perú entre a la OCDE. Y eso no tiene nada que ver con la Alianza del Pacífico, sino la relación bilateral entre México y Perú no es una cuestión que la Alianza del Pacífico esté presente en la OCDE. En fin, y así están las demás. En Etiopía, déjenme contarles una historia de Etiopía. Resulta que había una señora peruana que estaba detenida en una cárcel en Etiopía y terminó su sentencia, su condena, y pues resulta que no tenía pasaporte. Y adivinen cómo lo hicimos. Pues a través de la embajada de México en Etiopía tomamos todos los datos biométricos que requiere el pasaporte peruano, los mandamos acá, se entregaron, se hizo un pasaporte y se mandó allá, y a la señora, y se le apoyó para su salida y todo. Y entonces esa señora retornó al Perú. Entonces, bueno, pues es parte del trabajo que se hace en la Unión Argentina. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué es?